del Señor. Pecador salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros, aflicción que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros queridos amigos y hermanos en la fe. Les damos la bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Estamos estudiando en el libro escrito por Lucas. Así vamos a leer en esta tarde en Lucas el capítulo 17 y desde el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado.
2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Deseamos que la palabra de Dios en esta tarde sea de beneficio para todos nosotros. Antes de continuar, vamos a orar. Nuestro Dios, al entrar en tu presencia en esta tarde, lo hacemos a través de la persona del Señor Jesús, conducidos por el Espíritu Santo, para, en primer lugar, agradecer, glorificando y alabando tu nombre, adorando al Dios eterno, quien nos ama, quien nos amó de tal manera que hasta este momento no solamente se preocupa de nosotros en lo espiritual, sino también en todo lo que es la parte física, la parte de salud, la parte intelectual. Gracias, Dios y Padre, porque en esta tarde una vez más podemos leer tu palabra a través de este medio de comunicación y deseamos que ella sea de beneficio para nuestros amigos que están en sintonía y todos aquellos que escucharán estas grabaciones. Padre, queremos rogar especialmente por los amigos que llaman al programa con diferentes dificultades en sus vidas y que ellos confían en que el Dios Santo, el Dios glorioso, puede compadecerse de ellos y ayudarles en sus necesidades. Y realmente sabemos que es así. Y pedimos por ellos, especialmente por aquellos que están con problemas de salud física, para que, si es tu voluntad, les puedas dar la sanidad, les puedas levantar. Por los que están alejados, aquellos que alguna vez se acercaron, pero que están alejados, te pedimos también para que, si son realmente hijos tuyos, puedan volver a la casa del Padre. Y si no lo son, puedan reconocerse a sí mismos como pecadores perdidos y acudir al Dios Santo, al Dios Eterno, pidiendo perdón, confesando sus pecados a Él, y Él, al que a Él se acerca con corazón contrito y humillado, Él no desecha. También pedimos por los que están con problemas de esclavitud en cuanto a pecados que le tiene Satanás allí atado, como en el alcoholismo, las drogas y otros tipos de esclavitud, para que también tú puedas, si ellos quieren ser liberados, puedan ser liberados de esa esclavitud y puedan asegurar también el destino eterno de sus almas. Nuestro Padre amado, queremos en esta tarde también rogar por señora Gina, por don Raúl, por sus hijos, sus nietos, para que sean preservados y para que tengan salud por sobre todas las cosas. Especialmente rogamos por señora Gina, para que le ayudes en todo el tratamiento de salud que ella tiene que afrontar y que intervengas a través de los médicos a fin de que sea de beneficio para ella. También rogamos por todos los que colaboran con ella en este canal, con don Raúl también, para que también les guardes y que ellos puedan estar tranquilos, pero que se preocupen a sí mismos de sus almas, para que no les sorprenda la eternidad estando lejos de Dios. Nuestro Padre Celestial, así rogamos por hermanos nuestros que están padeciendo también en sus cuerpos. La salud es algo precaria y pedimos en tu amor y misericordia, si es posible, les puedas sanar. Queremos pues quedar ahora encomendados a tu gracia, a la guía y dirección del Espíritu Santo para esta tarde, en el nombre del Señor Jesús,
quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. En este capítulo y en este versículo es la tercera vez que el escritor Lucas nos recuerda el largo viaje que el Señor estaba haciendo hacia el monte de la Calavera, allí donde Él iba a ser levantado entre el cielo y la tierra para proveer de salvación a todos los pecadores que quieran escapar del juicio de Dios por los pecados. Así vemos allí en el capítulo 9, versículos 51, 53, en el capítulo 13, en el capítulo 10, Él estaba en Betania, a corta distancia al sudeste de Jerusalén. En el capítulo 10, versículos 40 y 42, abandonó Judea y se dirigió a Perea, en la ribera este del Jordán. Es muy probable que estuviera allí cuando se dice que él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, en Juan capítulo 11, versículo 6, que allí nos señala cuando le envían a avisar que su amigo Lázaro está enfermo, pero él no se apresura a ir a visitarle, sino más bien se queda allí porque él iba a manifestar su gloria haciendo un milagro que dejaría asombrado, obviamente, a todos aquellos que iban a ser testigos, y la gloria de Dios iba a ser manifiesta a través de ese gran milagro. Así, luego el Señor volvió al norte con sus discípulos a una ciudad llamada Efraín, y que estaba en la región montañosa a unos 32 kilómetros directamente al norte de Jerusalén, desde la localidad dada en este versículo, un área limítrofe entre Samaria y Galilea. Es improbable que él prosiguiera hacia el norte antes de volver de nuevo hacia Jerusalén. Muchos creen que el Señor Jesús iba andando en estos pasos, y Lucas, él describe estos pasos que van dando los pies del varón de dolores, experimentado en quebranto, dirigiéndose como oveja al matadero. Así es interesante cómo Lucas se preocupa de, siendo médico, de analizar y informar acerca de los milagros del Señor, especialmente en cuanto a la salud de las personas, ya que eran una de las credenciales del Mesías. Como escribió Isaías en la profecía, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Así el Señor siempre estaba preocupado de la miseria que había traído como consecuencia la desobediencia del hombre. En esta ocasión hay 10 personas que están totalmente llenos de lepra. La lepra en la antigüedad especialmente era una enfermedad que aterrorizaba a la gente. Aquellos que contraían esa enfermedad era realmente con toda seguridad que iban a morir, e iban a morir de una forma lenta, de una forma tortuosa, y
solos, desamparados, viviendo en los sepulcros, lejos de la familia, lejos del templo, lejos de cualquier ayuda humana. En la ley de Dios estaba escrito que aquellos que eran declarados leprosos por los sacerdotes tenían que irse a vivir a los sepulcros, lejos. Y si veían acercarse a alguien, porque la gente en su misericordia, algunos llevaban alimentos y se los dejaban muy lejos de ellos para que ellos los retirasen y pudiesen alimentarse. Así, pero si por casualidad alguien sin saber se acercaba, ellos debían cubrirse y gritar: inmundo, inmundo. Así, el transeúnte, la persona que iba de paso, sabía que allí estaban personas leprosas. Así, ellos se paran de lejos. Y la palabra de Dios dice en Levíticos 13:46: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Así podemos pensar y darnos cuenta que estos 10 hombres se acercaron tanto como pudieron, debido a que la distancia todavía era grande. Ellos tuvieron que gritar. Y dice: alzaron la voz pidiendo, por cierto, misericordia al Señor Jesús. Aquí el Señor Jesús es designado como amo, literalmente superintendente o comandante. La palabra es epístates. Es de gran interés que cuando Pedro se vio abrumado con la gloria de el Señor Jesús en la experiencia en la cumbre del monte, él le llamó de la misma manera allí en el capítulo 9, versículo 49. Estos leprosos tienen una lección que enseñar a las personas de nuestro tiempo. Ellos no se dirigieron al Señor como Jesús, sino que reconociendo su soberano poder y autoridad, lo llamaron Jesús Maestro, con mucho respeto, con mucha reverencia. Y es interesante que los judíos y los samaritanos, entre sí ellos no se trataban, no se hablaban. Había una distancia entre ellos. Pero aquí en el caso de estos hombres enfermos, ellos en su enfermedad no hicieron distinción. No hubo discriminación en cuanto a la raza, porque habían judíos y un samaritano juntos, viviendo y sufriendo, tal vez sus últimos días, esperando la llegada de la muerte, una muerte horrorosa. Pero qué bueno, qué buena noticia para ellos cuando escucharon y supieron que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, a quien también llamaban el Maestro, estaba cerca. Y ellos se acercaron para pedir misericordia. Se acercaron para llamar la atención de Jesús. Ten misericordia de nosotros.
la forma correcta, obviamente, de acercarse ante una necesidad tan apremiante. Ellos no fueron a reclamar, a protestar, como mucha gente hoy día que no creen ni le creen a Dios, protestan y culpan a Dios de todas las calamidades que la humanidad sufre y no se dan cuenta que las calamidades que la humanidad sufre son culpa de el mismo hombre. El hombre que en su afán de tener poder sobre los demás, de pisotear a los demás, de tener control sobre los demás, no se fija en nada más que en su orgullo, en su arrogancia de adquirir ese poder a través de la fabricación de las armas más letales, obviamente que ocupan mucho dinero en eso, pero no les importa si hay gente alrededor de ellos que esté muriendo de hambre, que esté muriendo de enfermedades, que esté muriendo porque no tienen los medios para subsistir, y la gente habla en contra de Dios en vez de hablar en contra de los políticos, los poderosos, aquellos que lo único que buscan es su propia gloria, su propia vanagloria, una gloria vacía, su propio bienestar y el de su familia, y los demás no les importan. Así, pero el Señor Jesús está aquí y estos hombres se dan cuenta que necesitan urgente ser sanados, porque si no, esa enfermedad les va a llevar a la muerte y no habrá nada que pueda detener aquello. No había ninguna ciencia médica, no había ninguna medicina que pudiese sanar la lepra, solamente Dios. Y la lepra es y representa muy bien a lo que es el pecado y que lo que el pecado causa en el ser humano. La lepra comenzaba en el interior y luego cuando se veía asomada en la piel ya había hecho mucho daño. Así también el pecado que nace en el corazón humano y luego se exterioriza, pero tiene contaminado todo el cuerpo, todo el ser, y el único que puede perdonar, que puede limpiar, que puede sanar de esa enfermedad es solamente Dios. Y Dios ha provisto un medio para solucionar ese problema, y es a través de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Así, el Señor Jesús ve a estos hombres, y qué maravilloso es cuando vemos en las Escrituras que ante la necesidad de alguna persona, nunca mi Salvador pasó de largo, nunca dejó a alguien que acudió confiando en Él, sin ayudarle, sin solucionarle el problema. Obviamente que hubieron muchas personas que recibieron el beneficio físico y se conformaron con eso y no recibieron el beneficio espiritual porque no confiaron en el Salvador para la salvación, para el perdón de sus pecados. Y aquí el Señor los ve, y Él los ve con esos ojos escrutadores como llama de fuego, como se nos menciona en la palabra de Dios, ante cuya visión nada, absolutamente nada, queda oculto, sino todo queda desnudo ante la vista
escrutadora de el Salvador, de el Rey de Gloria, de aquel que es el que hizo al hombre. Así Él conoce, y nos conoce obviamente total e íntimamente. Y el Señor, sabiendo de que esta enfermedad, que además de ser terrible, también causaba recelo en las personas que la veían, una enfermedad repulsiva. No sé si usted alguna vez en películas, en algún reportaje, ha visto cómo se ve una persona que está con lepra, donde se le desprende la piel, la carne del cuerpo, se cae, podrida. Así es un asunto muy terrible. Así el Señor tiene compasión de estos hombres, se compadece de la necesidad de ellos, y el Señor no hace absolutamente nada en ese momento, sino que Él les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes, porque ellos tenían que declarar leproso o limpio, y además de eso, de acuerdo a la ley, como todavía el Señor no había muerto en la cruz, así la ley estaba vigente, y ellos tenían que ofrecer algunos sacrificios de avecillas o de animalitos por la purificación de su enfermedad. Así ellos no dudan e inmediatamente obedecen al mandato del Señor. Ellos van para presentarse ante los sacerdotes. Pero 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y seguramente este samaritano no iba a poder entrar al patio del templo, porque por las razones que ya he mencionado, que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y mientras van de camino, los 10 reciben el beneficio de la sanidad, quedan sus cuerpos limpios, libres de la lepra. Qué tremenda transformación física para ellos, qué tremendo milagro realizado en ellos. Pero uno solo de los 10, este samaritano, este despreciado samaritano, se da cuenta de el favor recibido, se da cuenta de el amor mostrado por el Señor Jesús hacia él, y él vuelve glorificando a Dios. No solamente había recibido la sanidad física, sino también la sanidad espiritual. Él vuelve glorificando a Dios. Así, el Señor dice: no fueron 10 los que fueron limpios, y solamente este samaritano volvió agradeciendo a Dios por el milagro efectuado en él, y dice que él volvió glorificando a Dios a gran voz, y además de esto se postró a los pies del Señor Jesús, agradeciendo y adorándole. Qué tremendo este hombre, cómo reconoció y agradeció al Señor por este milagro que obviamente él no merecía que el Señor lo hiciera en él, pero sin embargo el Señor lo hizo. Así el Señor pregunta por los otros 9, ¿dónde están? Solamente este extranjero, él pudo volver, y vemos que como resultado el Señor dice: tu fe te ha salvado.
Así, el samaritano, él recibió no solamente el beneficio físico, sino también el beneficio espiritual. Los otros 9, solamente el beneficio físico. Amigo, tú, al igual que estos hombres, estás yendo a la muerte eterna a causa del pecado, la lepra, que te tiene alejado de Dios y estás sin Dios y sin salvación en este mundo. Pero sabes, la buena noticia es que el Señor Jesús te ama y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y dentro de aquellos que están perdidos, obviamente te encuentras tú. Así, querido amigo, el Señor en esta tarde, Él quiere salvarte. Él quiere liberarte de la condenación eterna. Y ojalá tú puedas venir a Él. La palabra del Señor dice que para estos otros 9 había mayor condenación, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1, versículo 21. Qué triste. Uno solo fue salvado, pero los 10 recibieron el beneficio. En este tiempo, todos nosotros somos beneficiados por Dios, porque la lluvia cae sobre buenos y malos, y los alimentos que produce la tierra son para toda la humanidad. Pero, ¿cuántos hemos recibido el beneficio espiritual? ¿Cuántos tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal? Y no estoy hablando de personas religiosas que se congregan en algunos lugares, pero que nunca han recibido a Cristo como su Salvador personal, que piensan que tienen que hacer méritos, que piensan que tienen que hacer alguna cosa especial para que Dios les perdone. No, amigo, lo único que tú tienes que hacer es confesar tus pecados a Dios y pedir a Dios por salvación. Porque si a través de la historia de la humanidad una sola persona hubiera por méritos propios podido alcanzar la salvación, no hubiera sido necesario el sacrificio del Señor Jesucristo. Así te invitamos, amigo, a que hagas como estos hombres y como este samaritano especialmente, a que acudas al único que puede solucionar el problema que te está llevando a la muerte. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, antes de continuar, por un pedido especial, vamos a brevemente hacer una oración por una persona que está muy grave. Padre Celestial, queremos en este momento clamar a ti, a tu bondad y a tu poder y misericordia, para que ayudes a Rubén Ramírez en este momento, le consueles, le sostengas y por sobre todo que a su esposa, a Isidora, también puedas obrar en ella conforme a tu voluntad y propósito. Nosotros quisiéramos que ella estuviese sana, pero confiamos en tu voluntad y como tú enseñaste que tu voluntad siempre sea ella. Y rogamos en este momento con respecto a ella, que tu voluntad también sea ella y que todo redunde para la gloria de tu nombre y también para el bienestar de nuestro hermano y amigo Rubén. Padre,
dejamos esta petición ante tu presencia, agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, confiando que tú responderás conforme a tu voluntad. Amén. Muy bien, luego de el ejemplo de este samaritano, quien se postra y adora, que es la actitud de toda persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, que se postra en adoración delante de el Señor porque entiende el inmenso favor recibido. Y ahora los fariseos, estos hombres que en el versículo 20, que ellos siempre estaban al acecho durante el ministerio del Señor Jesús para cualquier palabrita que saliera de él y que ellos pudieran utilizar en contra de él, pero ahora le hacen una pregunta. Y la pregunta dice el versículo 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ellos estaban preguntando acerca del reino de Dios en su manifestación o en su presencia. La respuesta del Señor tuvo relación con la forma espiritual o de misterio. Misterio en la Biblia, querido amigo, es una verdad que no había sido enseñada hasta ese momento. Por eso era un misterio. No se trata de cosas esotéricas o misteriosas como el mundo muchas veces utiliza esos términos. Y el Señor dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, vale decir, el reino de Dios no iba a venir con una exhibición externa acerca de la venida de Él, como ocurre, ¿cierto?, con los grandes personajes que cuando aparecen en algún lugar hacen unas tremendas parafernalias, como decimos nosotros en este tiempo, para anunciar, porque quieren que haya mucha publicidad. En cambio, el Señor, Él no buscaba ni busca publicidad, sino más bien que se iba a manifestar el reino con poder. Y esto, por supuesto, esto aún es futuro cuando se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. Pero en ese tiempo el reino estaba ya en acción, porque el rey estaba presente. El Señor, Él ya estaba en el mundo, pero Él no había venido a reinar, a tomar el trono de David su padre, como pensaban los judíos, sino Él venía a reinar en el corazón de todos aquellos que quisieran ser súbditos de este reino y recibieran al rey y se pusieran a disposición de Él, siendo transformados por la gracia de Él y para el servicio. Así, Él dice que el reino no iba a venir con advertencia. Y obviamente el Señor Jesús, estando aquí en la tierra, Él siendo el Dios encarnado, dice la palabra de Dios que no se halló engaño en su boca. Él no hizo pecado, Él no cometió pecado alguno, porque Él era Dios, el Dios que tomó cuerpo humano y con ese cuerpo humano cubrió su gloria. Así, para poder habitar entre los hombres y para poder llevar a cabo el programa de redención, de salvación. Y el Señor, Él les había dicho a los discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
Mas a ellos, a los fariseos y a los demás, no les es dado. Esta declaración la hace el Señor allí en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 13 y versículo 11. Así, ellos estaban más interesados en cosas teóricas, en cosas que no eran realmente en ese momento de mucha importancia para ellos, porque lo más importante en ese momento y en cualquier momento es que la persona se acerque al Señor, que busque al Señor, que clame al Señor, pero con el propósito, como lo hicieron estos leprosos, de alcanzar la misericordia de Dios. Porque el conocer en teoría todo lo que involucra el reino de Dios, eso no le va a salvar, no le va a proveer el perdón de sus pecados, ni de la vida eterna con Cristo. Solamente el acercarse al Señor pidiendo que Él perdone sus pecados, porque ellos quieren tener la certeza de que cuando el reino de Dios se manifieste, entonces ellos también puedan ser parte de ese reino, porque los creyentes, los que pertenecemos a la iglesia, cuando el Señor Jesús venga a arrebatar, a buscar a su pueblo, entonces vamos a estar con Él, y cuando Él venga a reinar a la tierra, vendrá con su iglesia, y estaremos con Él, donde Él está, donde Él esté. Y el Señor inclusive, Él ha ofrecido como premios, como recompensas, también tener participación de alguna forma en este reino que el Señor va a establecer y cuya sede, cuya capital va a estar allí en Jerusalén. Así, amigo, si tú quieres participar y ser participante de este reino, tienes que, obviamente, aceptar en primer lugar a el Rey, que es el Señor Jesús. Así el Señor, aprovechando la ocasión de la pregunta de los fariseos, el Señor pasa ahora a los discípulos para hablarles del reino que vendrá con poder y gran gloria. El deseo de ver uno de los días del Hijo del Hombre tiene una interpretación a la vez inmediata y futura. El Señor iba camino al Calvario, su cuerpo iba a yacer en el sepulcro del huerto como hombre viviente. Él ascendería luego de vuelta al Padre y los suyos ya no gozarían de su presencia física. Ellos desearían ver uno de los días del Hijo del Hombre, vale decir, ellos cuánto iban a añorar una vez que el Señor fuese alzado, volviese al cielo, estar con el Señor físicamente presente con ellos. Pero ya eso no iba a ser posible, sino hasta cuando el Señor regrese primero a buscar a su iglesia y luego regrese con su iglesia para establecer su reino. Así, el Señor aquí Él menciona y se menciona a sí mismo como el Hijo del Hombre, como vemos también este título
lo usa el profeta Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. La enseñanza que sigue de inmediato, los días del Hijo del Hombre, se refiere al tiempo en que Él tomará el reino universal y eterno y en que como hombre reinará en perfecta justicia y paz. El deseo es intenso, es un anhelo grande y realmente se va a cumplir cuando el Señor tome dominio y cuando Satanás sea atado por 1000 años, dice la palabra del Señor, y haya una paz que el mundo no ha conocido ni va a conocer hasta entonces, porque el mundo no ha conocido paz, pero entonces va a haber una paz y prosperidad que nadie más puede dar sino la persona bendita de el Hijo de Dios. Así, el Señor enseña a los discípulos porque iba a haber mucha confusión, muchos falsos enseñadores iban a aparecer anunciando el reino de Dios, pero ellos no debían prestar oídos a esos anuncios, sino solamente estar atentos a lo que la palabra de Dios enseña y no a las muchas veces invenciones de los hombres. Hoy día estamos viviendo en el mundo momentos muy terribles en cuanto a lo que es la religión. Muchas cosas muy extrañas estamos viendo y cómo algunos así llamados se ven a través de las redes sociales cometiendo y haciendo cosas realmente horribles que a la gente la dejan mucho más decepcionada y mucho más perpleja y piensan, como no conocen lo que es el Evangelio verdadero, piensan que realmente no vale la pena. Pero, amigo, eso es por la ambición humana. Eso es porque esa gente que hace y pregona esas cosas jamás han sido transformados por la gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Son como el estado de Nicodemo antes del encuentro con Cristo, muy religioso, con mucho conocimiento, pero con esa religión y el conocimiento estaba él sin Dios y sin salvación. Y el Señor le dice: mira, Nicodemo, tú debes ser transformado por la gracia de Dios, tienes que nacer de lo alto, si no, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Amigo, amiga, no se entra en el reino de Dios por asistir a una congregación, por leer la Biblia, por orar, ¿no? Se entra solamente primero recibiendo a Cristo como el personal Salvador, teniendo la plena certeza del perdón de los pecados y que para ello Dios envía el Espíritu Santo a morar en el cuerpo de aquella persona que ha sido transformada por la gracia de Dios. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio al espíritu humano de que somos hijos de Dios. No es que vamos a ser, no, somos hijos de Dios, porque cuando llegamos a este mundo,
no llegamos como hijos de Dios, sino llegamos como seres humanos que traemos la herencia que nos legó Adán, destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero luego, cuando recibimos a el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces somos transformados y pasamos a ser hijos de Dios, porque es cambiada nuestra naturaleza, aquella naturaleza caída, corrompida que trajimos al entrar en el mundo, es cambiada por una nueva naturaleza y ahora tenemos la naturaleza divina y por eso tenemos la seguridad de que somos hijos. Y cuando nos sentimos a veces abrumados por alguna situación especial, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así, querido amigo, volvemos una vez más a invitarte a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu único y personal Salvador, y no solamente tendrás un gozo, un gran gozo en tu vida, una gran satisfacción, porque sabrás que ya la espada del juicio de Dios no estará sobre ti, porque el castigo por mi pecado lo llevó Cristo allí en la cruz, en el madero. Él murió, fue sepultado y resucitó triunfante, y está a la diestra, en la majestad, en las alturas, esperando el momento a que nuevamente va a levantarse, pero esta vez sin relación con el pecado, sino para venir a buscar a los que le esperan. Amigo, entre aquellos que esperamos a Cristo y su regreso, ¿te encuentras tú? ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa seguridad? ¿Y quién me da a mí esa seguridad? Obviamente la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en mí. Te invitamos una vez más, ven ahora que estás a tiempo, ven a Cristo y va a ser el día más feliz para ti por toda la eternidad. Vamos a escuchar un último himno. Agradecemos su sintonía y deseamos que la palabra de Dios sea de beneficio y que usted pueda entender realmente el mensaje de salvación. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves nuevamente continuaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Quiero enviar un saludo especial a mi amigo Rubén Ramírez y desear que el Señor conforte su corazón y esté con paz y que la voluntad de Él sea hecha con respecto a la hermana Isidora. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves.